vía. Por otra parte, tener un flujo tan alto en vía aérea hace de que el espacio muerto anatómico que tenemos en riño y orofaringe permita de que haya una recirculación adecuada, impidiendo de que la CO2 se vuelva a respirar. La diferencia, es decir, la ventaja de este procedimiento es que se previene de que el paciente pueda entrar en estadios, en el caso de insuficiencia respiratoria más importante, en ventilación no invasiva, que es otro procedimiento, o en ARN. La cánula de alto flujo lo que da es un flujo alto, pero a una presión variable. A diferencia de la ventilación no invasiva, que da un flujo variable, pero con una presión fija. O sea que esa es la ventaja que tenemos con el procedimiento. Como podemos ver acá en esto, en el bajo flujo, el paciente, es decir, no se llega a las necesidades respiratorias que tiene el paciente. O sea que parte de esas necesidades deben ser cubiertas con aire ambiente. A diferencia del alto flujo, que se completan las necesidades respiratorias del paciente y por otra parte sabemos qué FiO2 le estamos entregando. ¿Qué diferencia hay entre los dispositivos? Bueno, los de bajo flujo tenemos la cánula nasal, la máscara simple, la máscara con reservorio. Y las de alto flujo, el sistema Venturi y las cánulas de alto flujo. Acá tenemos entonces las características. Las de alto flujo proporcionan el requerimiento respiratorio total del paciente. Hay una FiO2, una fracción inspirada de oxígeno que es constante, y se puede proporcionar flujos mayores a 40 litros por minuto. Todo depende, por supuesto, del peso del paciente. Algo que me olvidé de decirle respecto del espacio muerto anatómico, que al tener un flujo tan alto en espacio muerto, en los neonatos ese espacio muerto es de más o menos 3 mililitros por kilo de peso, con lo cual tiene una gran parte de espacio muerto anatómico, que en la medida que el paciente va creciendo, alrededor de los 6 años llega más o menos a 0,8, que es lo normal, y que a partir de ahí se mantiene constante siempre y cuando no hubieran alteraciones anatómicas. Y las de bajo flujo son los dispositivos que ya mencioné. ¿Cuáles son los propósitos de la cánula de alto flujo? Primero, saber seleccionar el paciente adecuado. Preparar el equipo, hay que saber preparar el equipo. Realizar un adecuado control, es decir, hay que tener una planilla de control para saber qué es lo que se está haciendo y ver si el paciente realmente está mejorando o no. Aplicar los criterios de éxito y de fracaso. Se puede proveer aerosolterapia. Acá nosotros no contamos con las mallas esas que proporcionan, pero se puede utilizar en todo caso con aerocámara de alguna forma un poco artesanal. Dar una alimentación lo más precozmente posible. Hacer un descenso que está calculado cuándo se tiene que hacer el descenso y cuándo se puede hacer el destete. Y por supuesto resolver los inconvenientes técnicos o del paciente en el momento adecuado. Este es un trabajo que se realizó durante el año pasado, que lo hizo el Servicio de Enfermería, entre mayo y agosto del 23. Tuvimos, bueno, 90, 78, 47 y 47 pacientes en el mes, en los meses, y alto flujo ingresado. 2, 7, 9 y 5 pacientes. En total fueron 23 pacientes que se pusieron el año pasado. Entre un mes y un año fueron 8 pacientes, un año 4 pacientes, y entre 3 a 14, 11 pacientes. ¿Cuáles fueron los diagnósticos? Neumonía fue la que los que mayormente se han colocado, con 52%. Después, asma, bronquiolitis, EPOC y pioneumotórax. Bueno, la FiO2 depende del peso del paciente, y de esos 23 pacientes, solamente 9 pasaron a terapia intensiva.
Bueno, ahora continúa la charla las kinesiólogas y después las enfermeras que van a hablar sobre la preparación del equipo. Buenos días a todos. Soy Alcaraz Verónica, soy licenciada en Kinesiología y Fisiatría, residente en segundo año de Kinesiología con orientación pediátrica. Y como para dar continuidad al intro que nos hizo acá el doctor Borda, vamos a hablar de algunos conceptos o definiciones básicas sobre qué es la terapia con cánula nasal de alto flujo. Si bien sabemos que, como definición, la cánula nasal de alto flujo es un sistema abierto en el cual se va a aportar un flujo de gases conocidos. Este flujo de gas va a estar humidificado y calentado y va a ser administrado al paciente de manera continua. Nosotros vamos a tener que la característica principal es que la fracción inspirada de oxígeno que se le va a otorgar a ese paciente, nosotros lo conocemos. Esa es la ventaja de esta terapia. Y el principio fisiológico en el cual se basa es que la demanda, o sea, la entrega de ese flujo conocido de gases va a alcanzar o va a acceder a la demanda inspiratoria del paciente, sobre todo en aquellos que estén atravesando algún cuadro de dificultad respiratoria. Otra cosa que vamos a tener en cuenta es que la titulación de esta terapia se va a encontrar entre 1 y 2 litros por kilogramo de peso del paciente. Y a modo ilustrativo tenemos acá que dentro de los escalafones de terapias que se le puede aplicar a un paciente pediátrico, la terapia con cánula nasal de alto flujo se va a encontrar entre la oxigenoterapia convencional y la terapia con ventilación no invasiva. Bueno, en cuanto a los mecanismos de acción, también como mencionó un poco el doctor, vamos a tener que la eficacia de esta terapia se va a basar en el acondicionamiento del gas inspirado. O sea, ese gas inspirado va a tener una temperatura y una humedad que se le va a administrar bien correctamente y precisa a los pacientes. Este gas inspirado que está acondicionado lo que va a permitir, como dijo el doc, es el que el clearance mucociliar va a estar más beneficiado, va a permitir a su vez la eliminación o facilitar la eliminación de las secreciones y a su vez va a disminuir la resistencia de la vía aérea en los pacientes pediátricos y una disminución así del gasto metabólico de ellos. Seguidamente se va a producir lo que nosotros conocemos como el lavado del espacio muerto nasofaríngeo. Sabemos que el espacio muerto, la vía aérea superior de los pacientes pediátricos es mayor. Por tal, en cada expiración que estos pacientes van a producir, se produce más acúmulo de dióxido de carbono. Consiguiente a esto, en cada inspiración va a haber menos oxígeno disponible para que puedan llegar a los alvéolos. Entonces, lo que hace esta terapia es que hace un lavado, es decir, limpia todo el reservorio de dióxido de carbono que queda en vía aérea superior, permitiendo que en cada inspiración el paciente reciba oxígeno puro. En eso consiste, es el fundamento de esta terapia.
Otra de las indicaciones es que estos pacientes presenten un aumento de la persistencia de el trabajo respiratorio, o sea, presenten taquicardia, taquipnea, presenten un mayor esfuerzo respiratorio. Y saturación de oxígeno menor del 94%. Y aquellos pacientes en los que ingresan con un score de TAT de 8, no hay que esperar a ver cómo responden a la terapia, sino directamente el criterio para aplicar una terapia de cánula nasal alto. Pacientes que ingresan con un score de TAT de 9 son pacientes de criterio para unidades de diagnóstico intensivo. Bien. En cuanto a las contraindicaciones, en quienes no va a estar indicado la aplicación de la terapia con cánula nasal de alto flujo. En aquellos pacientes que presenten algún cuerpo extraño en la vía aérea, algún tipo de obstrucción, también en aquellos pacientes que tengan atresia de las juanas o fracturas faciales craneales o traumatismo o cirugía de la aplicación de esta terapia necesitamos de contar con una cánula, ¿sí? Y esta cánula requiere justamente de que esté indemne en la parte de vía aérea superior. Entonces, aquellos pacientes en los que presentan una insuficiencia respiratoria tipo 2 tampoco van a ser criterio para aplicar esta terapia, sino se va a requerir otro tipo de terapia. Pacientes que tengan neumotórax o enfermedades taquicardia extrema o deterioro neurológico o convulsión. Ellos son pacientes de otros criterios para otras terapias. Bueno, también vamos a tener en cuenta ciertos signos de alarma a la hora de la aplicación de esta terapia y también en cuanto al monitoreo. Signos de alarma respecto al aumento del esfuerzo respiratorio de los pacientes, aquellos que presenten tiraje, crujido, aleteo nasal, signos de preocupación respiratoria, agotamiento, aquellos que presentan pausas o apneas, expansión de horas disminuida, respiraciones paradojal, signos de inestabilidad hemodinámica, aquellos que estén con palidez o cianosis, deterioros del sensorio, extremidades frías y signos de deterioro neurológico, aquellos pacientes que no responden, que estén con un llanto inconsolable, un llanto débil, esos son signos de alarma para ver y considerar que necesitamos otro tipo de terapia y no una cánula nasal. Bueno, buenos días a todos. Mi nombre es Magdalena Soto, soy licenciada en Kinesiología y Fisiatría. Soy exresidente de la residencia lo que habló mi colega, yo voy a hablar de la implementación de estos equipos. Tenemos las formas de implementación de equipos en mezcladores de gases, en donde se hace el sistema artesanal, que puede ser con Flowmeter o con Blender, y los generadores de flujo. En los mezcladores de gases, cuando hablamos del sistema artesanal con Flowmeter, hablamos de la conexión mezclador, digamos, vamos a necesitar la conexión de oxígeno y de aire comprimido. Lo mismo que cuando usamos el blender, necesitamos la conexión de ambos, tanto de oxígeno como de aire comprimido, para generar la terapia. En cambio, los generadores de flujo, que son estos dos, que son el Ergo y el Univiflow, el aparato mismo es el que genera el aire, extrayendo el aire ambiente, genera clínicamente. Bien, vamos a hablar de cómo vamos a hacer los ajustes de parámetros en este tipo de ventiladores. La temperatura que va a estar establecida en los mismos aparatos, que a eso va a hablar ahora nuestra colega, va a estar entre 34 y 37 grados centígrados. Y
el flujo dado a 2 litros por kilo de paciente por minuto. En el caso de que nuestro paciente no tolere el alto flujo inicial, lo que se recomienda es empezar a 1 litro kilo minuto e ir ascendiendo hasta lograr los 2 kilos por kilo por minuto, en los 10 a 15 minutos iniciales de la terapia. Lo que tenemos en este tipo de aparatos es que el flujo es programable en los pacientes pediátricos de 2 a 25 litros, pero estos están seteados solo a 20 litros. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando tenemos un paciente que exceda la demanda, por ejemplo, un paciente de más de 10 kilos, el máximo flujo que podemos programar es de 20 litros. Acá les puse un ejemplo de cómo setearíamos, digamos. Tenemos un paciente de 6 kilos, los parámetros iniciales serían de 12 litros, a 2 kilos por 2 litros por kilo por minuto, con una FIO2 de 60% inicial, saturación de 4% o más. Siempre tratamos de iniciar con 60% de FIO, pero siempre vamos a evaluar los parámetros iniciales de nuestro paciente y la clínica del mismo. Bien, ahora vamos a ver cómo vamos a obtener la FIO2. La FIO2 va a depender de qué tipo de equipo estamos utilizando para la administración de tratamiento con cánula de alto flujo. En los generadores de flujo, la FIO2 va a estar regulada con la perilla del flujímetro. Nosotros, al modificar el flujímetro de oxígeno, vamos a variar la FIO2. En el caso de los mezcladores de grasas que tienen blender, la FIO2 vamos a regularla en el blender. El blender tiene una perilla en donde se regula la FIO2 y se regula desde esa perilla. Y cuando hablamos del sistema artesanal o con una rama ANI, en este caso vamos a tener que sacar la FIO2 con un cálculo o una fórmula, porque tenemos aire comprimido y oxígeno. Este cálculo de abajo es el cálculo de la FIO2, en donde vamos a ver qué cantidad de flujo de oxígeno tenemos, le sumamos a esto el flujo de aire comprimido por 0,21, que es la cantidad de oxígeno que tiene el aire ambiente, dividido por el flujo total del gas. Ahora, en el caso de que estemos en una emergencia, no tenemos tiempo para ponernos a hacer en ese instante el cálculo de la FIO2, lo que se recomienda es empezar con la misma cantidad de aire comprimido y de oxígeno, así nos aseguramos que la FIO2 va a ser de 60. Por ejemplo, si vamos a aplicar un flujo de 10 litros por minuto, se recomienda empezar con 5 litros de oxígeno y 5 de aire comprimido, para así asegurarnos que vamos a entregar un 60% de FIO2. Bien, bien, una vez que nosotros instalamos a nuestro paciente, vamos a hacer el control del mismo. En las 2 primeras horas, el control evolutivo constante es importante, porque en este momento vamos a estar monitorizando al paciente. Vamos a ver la tolerancia que tiene él a la técnica, que el paciente esté confortable, posicionarlo en posición de Fowler o semi-Fowler de 30 a 45 grados en la cabecera, evaluar el trabajo respiratorio y la ostentación que presente y determinando siempre el score de tal. Entonces, nosotros lo evaluamos, como dijo mi colega previamente al inicio, qué score de tal tenía, y una vez pasadas 2 horas, otra vez evaluamos el score de tal para ver cómo está evolucionando este paciente. Monitorizamos frecuencia cardíaca, respiratoria y saturación. Se aconseja hacerlo cada 30 minutos para evaluar que el paciente no esté empeorando. Se hace una aspiración nasofaringea en el caso de ser necesario. Se trata de no invadir al paciente si no fuera estrictamente necesario. Y observar si hay distensión abdominal. Y los cuidados del sistema son que la cánula nasal no debe ocupar más del 50% de las narinas para que se permita la fuga, y controlar la ubicación y la presión en las mismas, y reemplazarla en el caso de que haya obstrucción por secreciones. Y en las conexiones y tubuladuras siempre se controla al inicio de la técnica que no haya fugas y que siempre estén en declive, por el caso de que si hay condensaciones, estas no vayan directamente al paciente y se mantengan por debajo del mismo. Siempre se utiliza humidificación activa y se debe evaluar que esté siempre el vaso humidificador con agua destilada y que tenga una temperatura entre 34 y 35, como mencionamos anteriormente. Bien, ahora vamos a ver qué tipo de estrategia vamos a utilizar dependiendo de cómo está nuestro paciente. Si en la primera hora vemos que el paciente mejora, vamos
Vamos a mantenernos siempre con el mismo flujo y vamos a ver si es posible reducir la FiO2. Siempre tratando de mantener una saturación entre 94 y 97%. Si el paciente no mejora, se busca ver si hay un aumento de la dificultad respiratoria y se busca ver si hay necesidad de escalar en el soporte ventilatorio, pasar a una ventilación no invasiva o ventilación mecánica invasiva si fuera necesario. Nuevamente se le evalúa en la segunda hora y vamos a tener la misma conducta. Si el paciente mejora, siempre mantenemos el mismo flujo y si es posible se reduce únicamente la fiebre. Y en el caso de no mejorar otra vez, nuevamente vamos a considerar pasar a un soporte ventilatorio más alto. Bien, ¿cómo sabemos que nuestra estrategia de alto flujo está funcionando? ¿Cuáles son los criterios de éxito? Esto vamos a definirlo recién una vez que el paciente esté a partir de 2 horas con la terapia y vamos a encontrar un paciente confortable que va a tener una FiO2 por debajo de 60, manteniendo una saturación por encima del 94%. Va a disminuir de un 15 a un 20% la frecuencia cardíaca y la frecuencia respiratoria, siempre respetando el rango de la edad del paciente, y va a mejorar o disminuir el uso de los músculos accesorios. Ahora, ¿cuáles son los criterios de fracaso? Que significa que nuestra terapia no está funcionando y el paciente está necesitando un soporte más alto. Cuando hay persistencia o aumento del trabajo respiratorio o de la dificultad respiratoria en esas primeras 2 horas, o persistencia o aumento de la frecuencia respiratoria o cardíaca, o si la saturación cae por debajo del 94% con una FiO mayor al 60% que establecimos al principio, con un flujo de 2 litros por kilo por minuto. O si presentamos signos de deterioro neurológico, inestabilidad hemodinámica o signos de agotamiento del paciente. Bien, una vez que nosotros tenemos a nuestro paciente estable, ¿cómo vamos a saber en qué momento hay que descender los parámetros, en qué momento hay que bajar los mismos? Una vez transcurridas las 2 horas que ganó la nasal de alto flujo, vamos a constatar estabilidad clínica del paciente por al menos 2 horas más. Eso significa que al menos 4 horas de iniciar la terapia tenemos que constatar que el paciente esté estable para empezar recién a disminuir estos parámetros. ¿Cómo se va a hacer? Principalmente, lo que vamos a reducir primero siempre va a ser la FiO2 y la vamos a hacer de 0 a 10 puntos o 10% de FiO por vez. Pero hacemos un descenso de 10% de FiO y esperamos una estabilidad clínica del paciente por 4 horas. Y una vez que esas 4 horas el paciente está estable clínicamente y consideramos que se pueden volver a bajar, volvemos a bajar otros 10 puntos de FiO. ¿Hasta cuándo vamos a hacer esto? Hasta que el paciente esté con 0,30 o 30% de FiO. Una vez que llegamos a los 30%, ahí recién podemos empezar a descender el flujo. Empezamos a bajar el flujo de a 25% por vez. O sea, nuestro paciente va a llegar con 30% de FiO, pero con el flujo inicial. En ese momento recién vamos a empezar a descender el flujo. Bajamos 25% y lo evaluamos 4 horas. Si vemos que el paciente lo tolera, volvemos a bajar. ¿Hasta cuándo? Hasta que lleguemos a 1 litro por kilo por minuto. Una vez que el paciente se encuentre en ese estadio, ahí recién podemos pasar a un bajo flujo convencional, digamos. Ahora, ¿qué pasa si yo estoy en periodo de desteto descendiendo los parámetros y mi paciente empeora? Por ejemplo, le bajé la FiO al 30 y bajé 25% del flujo y empieza a empeorar el paciente. ¿Qué hacemos? Subimos la FiO, el flujo. Siempre vamos a subir lo último que bajamos. Digamos, si yo lo último que bajé fue 25% de flujo, vuelvo al parámetro anterior y me mantengo ahí 4 horas. Una vez que el paciente está estable, se ve si se puede otra vez bajar a lo que habíamos hecho previamente o se mantiene en sí. Porque lo que suele suceder es que por ahí, bueno, le bajamos la FiO un poco, le bajamos el flujo y el paciente peor se le sube la FiO. No, porque por ahí lo que el paciente está necesitando en ese momento es el alto flujo y no el oxígeno, ¿sí? Eso como para dejar en claro cómo vamos a hacer el descenso progresivo de los parámetros. Muy bien. Bien, ahora le voy a dar la palabra a Lori que va a hablar del armado de los recursos. Sí. Hola, buenos días. Mi nombre es Benítez Lorel Paola. Soy enfermera del Hospital Juan Pablo II, de la parte de clínica, y yo les voy a mostrar lo que es el armado y desarmado y desinfección del aparato alto flujo. Bueno, acá tenemos, como había dicho nuestra colega, un armado artesanal que requerimos oxígeno y aire comprimido. Se mezcla
Acá tenemos los diferentes tipos de bigotera que tenemos que utilizar también. Viene por colores, las bigoteras vienen por colores, así no nos guiamos más, depende de los pacientes, del tamaño, si son neonatos, pediátricos, bebés de 1 año, de 7 años, hasta de 15, que solemos tener en el hospital pediátrico. Esta es la cánula, que va conectado con el sistema de alto flujo. Tenemos aquí. Este es un alto flujo, el aparato es un alto flujo casero, el aparato, el frasco calentador, que está acá. Lo podemos... ¿Quieres arrimarle más a la cámara? Sí. Este es el frasco calentador donde le colocamos agua destilada. En este caso está armado para hacer un uso con bigotera. Acá tenemos la bigotera armada, preparada, lo dejamos para no contaminar con el paciente. En este caso es para un tipo de 4 años, este tipo de bigoteras. Para acá. Perdón, máscara. La otra tenemos un tipo de 4 años, acá tenemos para chicos más grandes, para bebés, la máscara. Esto es un sistema artesanal. Y acá está conectado para la bigotera, dependiendo del requerimiento que nos dice el médico. Este le desconectamos donde está una de las ramas y conectamos al bebé. Acá está ubicado el agua destilada, que es lo que tenemos que utilizar para que sea un húmedo y tibio. Esto es artesanal como muestra en el dibujo. Lo tenemos los ítems, pasamos. ¿Cómo? Claro, estos son los que utilizamos acá cuando no tenemos disponible el sistema de aero o el humidoflow, que son los 2 aparatos que tenemos de alto flujo. Bueno, acá muestran las imágenes lo que justamente yo les estaba mostrando, el aparato calentador, el humidificador y las tubuladuras. Vamos otra. El sistema húmedo y tibio, los elementos son los mismos, tubuladura corrugada corta, los conectores que son muy importantes, a veces carecemos un poco de conector y tenemos que hacerlo de forma artesanal con lo que tenemos. Pasamos. Y tenemos otro, acá tenemos el sistema que yo le acabé de mostrar con las 2 tubuladuras y con la máscara, con el bebé. Este es el AIBO, generador de alto flujo. Este es el AIBO, ahora no lo tengo disponible, por eso no lo traje para mostrar. No, pasamos la anterior. Pero le voy a pasar a explicar más o menos cómo son las conexiones de este, porque yo no lo tengo porque están utilizando los pacientes en este preciso momento. Bueno, este es el tubo respirador que por dentro tiene su calentador, que es lo que permite que el dispositivo, que es un generador de flujo que no necesita ni blender, solamente requiere oxígeno, porque adentro hace el proceso de combinación de gases. Tiene su calentador que permite que al paciente le llegue en una temperatura entre 34 y 37 grados centígrados, como había dicho la compañera. Tenemos los diferentes tipos de máscaras, que hoy ya le había dicho que tiene sus diferentes colores dependiendo del paciente. En la máscara hay que buscar la bigotera adecuada. La bigotera adecuada para el paciente, porque si no es una bigotera adecuada, se le coloca a un paciente de 12 años una bigotera de un paciente de 7, el aparato va a ir sonando, nos está avisando de que algo está mal. O sea que hay que mirar bien el color, el tamaño que hay que ponerle al bebé o al paciente. Este es importantísimo, yo lo traje acá. Este
Es un filtro de aire donde permite la limpieza que tiene, impide que el paciente tenga una infección con el aparato. Impide que los microorganismos pasen y así le llega un oxígeno limpio. ¿Ah? Bien. Y se coloca en la parte detrás del aparato. Acá tenemos para conectar el puerto de oxígeno que va con una tubuladura conectado al oxígeno. Viene con un soporte ya incorporado. Y esta es una pequeña diferencia que tiene con el Humidoflow. El frasco calentador viene con con una cámara de aire en forma de I, que es importante saberlo porque es la diferencia que tiene entre uno y otro. Y otra cosa, que en este se puede pasar de 2 kilos a 60, de 2 litros a 60, perdón. O sea, se le puede utilizar en pacientes más grandes. En cambio, el Humidoflow llega hasta 20 litros nada más. Para cuando estamos preparando al paciente, tenemos que saber el peso del paciente. Si el paciente pesa más de 20 kilos y es un chico grande, tenemos que, en el programado, tenemos que utilizar este, porque es el que mayormente tiene y rinde más. Esta es la máscara que va diferente con el aparato. Sí, pero el aparato. Acá va. Acá no. ¿Encontrado? No, pero estoy buscando que va. Acá y acá. Va encastrado ahí en el aparato. Esta es la diferencia que tiene con el otro. Lamentablemente no lo pudimos traer porque estaba ocupado, pero sería bueno. Esta es una máscara. Esta es la tubuladura que tiene adentro un sensor, que era lo que yo le estaba diciendo, sensor de calentador, que es lo que permite que le llegue al paciente húmedo y tibio. Y este se coloca acá y queda así para el paciente. Los cuidados que tenemos que tener de enfermería es verificar de que esto no esté acodado, no pierda, no se doble, porque si no el aparato mismo te va a sonar, te va a sonar, te va a sonar. Y siempre, como dijo hoy la compañera, tiene que estar en declive. Nunca tiene que estar sobre la cama, como por ahí solemos ver, que ponen sobre la cama porque es muy pesado. No, tiene que estar en declive. Bien, pasamos a otro. Bueno, colocar el humidificador al sistema, que era lo que yo le había mostrado recién. Colocar el conector de bolsa de agua para humidificar. La conexión del agua destilada para cargarle. El agua destilada para cargarle. Conectamos la tubuladura, que es lo que les recién le conecté, les demostré. Seleccionar el interfaz adecuado que sería la bigotera, el adecuado para el paciente dependiendo de la edad que tenga. Y la conexión de oxígeno, por último, y la conexión de la corriente eléctrica. El encendido de la pantalla. Apretamos por 2 minutos el encendido. Sí. Que la carga nasal debe cubrir solamente el 50%. El 50% de la medida. Claro, eso es lo que yo les estaba diciendo. Si tenemos un paciente de 12 años y le ponemos una cánula de un paciente de 4, va a ser mayor, por ende no va a lograr su función de oxígeno de alto flujo. Tiene que ser el adecuado y viene por colores años. Y que es hasta 20 litros nomás, porque la bigotera que nosotros tenemos es hasta 20 litros. Viene el más grande, pero nosotros se pidió, pero no consiguen. Entonces los equipos están para 20 litros, o sea, un chico de 10 kilos. Más no podemos, no hace maravilla el aparato, porque empieza a sonar, como dijo la Lorena. Y no funciona, no cumple su función. Estamos todos enloquecidos porque el aparato suena, le llamamos a la kinesióloga, le llamamos al médico y es la bigotera, simplemente es esto.
Muy bien, encendido y apagado. Acá seleccionamos el modo. El modo es, viene en modo junior y modo adulto en este caso. La temperatura que tenemos, como ya dijimos, es de 34 a 37 grados centígrados, que eso tenemos que controlar. Para subir y bajar, tenemos que apretar ambos, de arriba y abajo, y ahí cambia el modo que tenemos que hacer. Y seleccionamos si queremos más, queremos menos. Este es algo que tenemos que verificar cada 4 horas, porque a veces el aparato tiende a enloquecerse y cambia solo. Cambia solo, o es menos o es más. Entonces, el control que tiene enfermería con respecto a esto es fundamental. ¿Pasamos? Bueno, y acá tenemos lo que es el húmedo flow. El húmedo flow yo lo traje. Permiso. Tengo el aparato acá, este sí, está bien. Tenemos sus partes. Tenemos la... A ver. No, ¿para qué? Tubuladora corrugada. En este caso, en el húmedo flow se utiliza 2 tubuladoras corrugadas, una corta y otra larga. El larga tiene un sensor de temperatura y la corta tiene un sensor que impide el reflujo. ¿Es este? Que lo conectamos al vaso. Este lo voy a armarlo. Esta es la diferencia que yo le estaba diciendo hoy. Para acá. Se ven también Esta es la diferencia que yo le estaba diciendo hoy con el Aigo 2. Que el Aigo 2 tiene como una cámara así en T y este no. Este tiene diferente E. ¿Ah? Se conecta en uno. Luego se conecta este, ¿sí? El de largo que tiene el sensor termorregulador incluido por dentro. Este es un sensor también de presión, que este ayuda a que no sea tan fuerte la presión dentro del paciente. Este es importante tenerlo en cuenta. Hay que conectarlo bien. Ahí. ¿Sí lo ves? Y este es un sensor también de temperatura del aparato. Este va a sonar, tiene que ingresar ahí, es importante. Acá tenemos con la máscara. Perdón, la bigotera. Con la máscara, perdón, estoy con la máscara. La bigotera. Hay de diferentes tamaños también. Se retira. Es diferente al otro que tenía un cuadradito. Este lo coloca así. Este es del otro. Es diferente la máscara. La bigotera. Bien, después se prende acá, se conecta al oxígeno que tiene acá un conector que ya viene incluido, se coloca este a la toma de oxígeno, se prende. En este caso no está encendido, no está enchufado, pero se prende y se apaga, hay que enchufarlo y ahí se programa. Bueno, a ver, uno más. ¿Vamos? Bien, estamos. Trama corrugada larga con su hilo calefactor, estamos. Sensor de presión, que ya le he mostrado. El sensor de presión este finito que tenemos acá. Cable calentador. Es explicarle que no se tiene que perderse. Bueno. No es reemplazable con... No es reemplazable esto, claro, es un cuidado que nosotros tenemos que tener. Este parece un perfus, pero en realidad no lo es. Esto hay que cuidar como oro porque se llega a perder y empieza a sonar el aparato y no funciona.
como corresponde. Ese sensor de temperatura, exactamente. No Y se de puede presión. reemplazar con nada. No, Ya se ha probado reemplazar con pedazos de De manera pelo, artesanal. sí, pero no. Bien, no, continuamos. más. Bueno, el encendido y apagado, como ya le puse la parte de atrás, junto con el conector. Bueno, y acá cómo prenderlo. Se presiona play. No sé si queremos mostrar acá. Se presiona play, unos 2 minutos. Se presiona play, 1 o 2 minutos, y se selecciona el modo que se tiene que ver, que se tiene que utilizar, ya sea en este caso junior o infante, dependiendo de cómo venga. Una vez que prendimos, nos van a dar las opciones, va a aparecer el flujo, la temperatura de cámara, la temperatura de vía aérea, que es lo que ya dijimos, que no tiene que superar de los 34, 37 grados centígrados, el flujo que siempre comenzamos 2 por kilo, dependiendo del peso del paciente. Presionamos play, acá. Una vez que seleccionamos todo, presionamos play por unos 2 segundos y estamos con eso. Aparece una segunda pantalla. En la segunda pantalla, el monitor nos pide la FiO2 y la presión máxima de la vía aérea, que es del sensor. Todo eso programable dependiendo de lo que nos indiquen los médicos y los kinesiólogos, por supuesto. Siempre que terminamos de agarrar en cada cámara, apretamos play. Siempre play por 2 segundos y va a quedar grabado. Dice, ingresamos en menú de configuración, a veces se encuentra bloqueado. Bueno, en este caso también hay que hacerlo para desbloquear cuando aparece un candadito. Apretamos durante 2 minutos el de arriba y el de abajo, los dos juntos. Los dos juntos apretamos arriba y abajo para desbloquear. Cuando el candadito se abre y se pone verde, ahí podemos modificar la configuración que nosotros queramos. La del parámetro, play, así de nuevo. El flujo, a confirmar según nos indique. La cámara también. También la temperatura de la vía aérea. Bueno, y en este caso de vuelta la explicación de cómo encender, la explicación, los botones. Le vamos a leer, oprima por 2 segundos el botón de encendido y presione por 2 segundos play. Utilice la tecla de ascenso o descenso según las necesidades requeridas. Seleccionar el modo infante y ahí le va a decir de 2 a 25 litros dependiendo del paciente, del peso del paciente, y apretar play para confirmar. En la pantalla principal aparecerá el flujo y la temperatura, que nosotros seleccionamos, por supuesto. Oprima play para visualizar la segunda pantalla, de modo donde se muestra la FiO2, modificar la FiO2 dependiendo de las exigencias de los médicos, como ya dijimos, se puede comenzar de 2 a 25 litros. En este caso, bueno, este es hasta 15 litros. Este, como ya dijimos, son para chicos más chiquititos. El flumíter del oxígeno, confirmar siempre con play, confirmamos los parámetros que colocamos. Pasamos a la siguiente pantalla que muestra los parámetros a modificar, si hay alguna modificación que hay que hacerle, presionar ambas fechas simultáneamente, como la vía para desbloquear los parámetros y modificarlo así. Utilizamos el botón de ascenso y descenso para ajustar lo deseado, confirmamos de nuevo con play. La temperatura se debe ajustar según las condiciones ambientales de la sala y evitar la condensación. Claro, que siempre, por eso es la necesidad que nosotros tenemos de colocarla siempre en equilibrio. Si está muy caliente el aparato, por eso el control cada 4 horas de la temperatura, porque cuando está muy caliente produce una condensación y muchas veces llega hasta la bigotera del paciente y eso tenemos que evitar. Es fundamental el control cada 4 horas. ¿Pasamos? Bueno, ahí terminamos. Muchas gracias.
Atrás me pareciera como el otro estaba diciendo, que es para pero lleva No sé si quieren comentar la pregunta. Sí, pues no pregunta, sino de comentar la descontaminación. La descontaminación, La desinfección, la digamos. desinfección, todo es descartable. Esto es una vez se dice que es descartable, una vez que se termina de utilizar, se desconecta y lo único que se deja es esto dos en el aparato. Se utiliza con amonio cuaternario o alcohol dependiendo del servicio de la norma infectológica. El resto se manda a esterilizar y lo que es descartable se desecha. Y el otro es Licenciada en kinesiología, los parámetros ahora como base se toma de 94% en adelante o 95%. 94% en adelante está. Sí, 94%. debe ser. A partir de 94 nosotros decimos que va a ser exactamente. Hay que evitar la hiperoxia también. Al 100%. Respecto de la temperatura, que la proximal debiera tener una diferencia de 3 grados Es 3 grados. de la que llega al paciente. Exactamente. 34 la proximal y 37 la 37 la sí. ¿Cuánto tiempo tiene que pasar entre que ocupé con un paciente y poder desinfectarlo para poder utilizar con él? Y mira, nosotros hacemos la desinfección y más o menos te damos 1 hora. El iPhone tiene la desinfección que conecta. Este sí tarda 1 hora. Este tiene una tubuladura que con este desinfecta. Este no hace falta porque este tiene un sistema que se desinfecta solo. Entonces que vos acá cambias todo el sistema y ya lo puedes ocupar. El húmedo flop. Igual, de todas formas, tratamos de esperar un tiempo prolongado para que tome todo. Hasta que no da más, pierde. hasta que no da más se reesteriliza todo. Sí, Hay veces que tenemos ese problema de que como está algún cortadito, algún cable, algo, la inocencia viene, entonces ahí empieza, no suena la palabra. Y prenderle acá la Todo es descartable a los vasos, todo todo. es descartable, pero lamentablemente nosotros tenemos que reutilizar todo. ¿Cuántos ahorros de estos tienen? Sets. De set tenemos aproximadamente 5, debe haber de eso, con 3 bigoteras de cada tamaño. Para 2 inviernos tenemos. Sí, sí. Lo que pasa es que no tenemos equipo, tenemos set, pero no tenemos equipo. Teníamos 2 Luminoflor, pero uno se descompuso y se mandó a arreglar. El árbol también teníamos 2, se mandó a arreglar. Nos quedamos con uno y uno para las 2 clínicas. Uno para cada clínica, digamos, o los dos para las dos clínicas. No, es para el hospital donde se necesita, se le va. Pero generalmente se usa en la clínica, terapia se maneja con su respirador. Y ahí es donde ellos hacen también la diferencia del alto flujo casero. Ese no se puede implementar. No, No. eso no se puede. Hay mucha gente del interior, queremos saber si cuentan con los equipos de cálculo nasal de alto flujo. Si quieren hacer alguna pregunta, aprovechando que están el doc, la kine, la enfermera. No hay preguntas para eso. Bueno, muchas gracias a todos por venir, por Muchas escucharnos del otro lado. Fue como una- Clarísimo. Bueno, Gracias. Gracias. Gracias por la oración. esperamos una. Felicitaciones. Antes de que nos